buenos días, amado pueblo del Señor. Que Dios les bendiga en este hermoso día, en esta hermosa mañana. Es un verdadero honor, es un privilegio estar acá compartiendo con ustedes este día que el Señor nos da de hablar su palabra, de que traigamos y aprendamos estudio bíblico, escuela dominical, que podamos hablar acá con confianza aquellas cosas que nosotros no podemos enseñar en una prédica porque nos toma mucho más tiempo. Hay un montón de información que es necesario que el pueblo del Señor sepa. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Y estamos hoy disfrutando este tiempo, el tiempo de la escuela dominical, ese tiempo que el Señor nos regala para que aprendamos más de Él y crezcamos más en el conocimiento de sus riquezas en gloria. Y para aquellas personas que se están incorporando a la escuela dominical, queremos hacer un pequeño resumen. Queremos recordarles que estamos durante la escuela viendo lo que es cómo estudiar la Biblia. Ya hemos visto material sobre lo que es la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que habla de cómo estudiar, cómo darle una correcta interpretación a la Biblia. Ya hablamos de los principios básicos, ya hablamos de las reglas de la hermenéutica y precisamente de la última regla que vimos fue la que nos ha llevado al punto que estamos viendo ahorita, que son los géneros literarios. Y vamos a recordar muy brevemente qué dice la sexta regla. Dice que en la medida de lo posible nosotros debemos revisar la gramática básica del texto, en la lengua original y en nuestra lengua. Nosotros hicimos un pequeño repaso de lo que son los signos de puntuación en nuestro lenguaje. Y comenzamos hace aproximadamente 3 semanas un estudio básico de lo que es la lengua original en la que fue escrita las Sagradas Escrituras. Por ende, nosotros llegamos a una conclusión que muchas de las cosas que nosotros leemos y no entendemos es simple y llanamente porque no tenemos una cultura hebrea, no tenemos una cultura griega. Al no comprender la manera en la que ellos se comunicaban, cómo ellos se expresaban y cómo escribían las cosas, encontramos en la Biblia ciertos textos que se nos hacen difícil de comprender. Es por esta razón que nosotros estamos escudriñando las Escrituras. Es lo que estamos enseñando en la escuela dominical. Una vez que terminemos con esto, que es lo que nos corresponde, con lo que como hombres debemos conocer, vamos a estar estudiando algo que nosotros no debemos tomar en cuenta antes de venir a las Sagradas Escrituras, que es el Espíritu Santo. Una vez que termine con los géneros literarios, estaremos hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros para entender las Sagradas Escrituras y luego progresivamente estaremos iniciando un estudio sistemático de la Biblia. Así que no se preocupe si usted se está incorporando un poco tarde a la escuela dominical, porque usted puede ver en su casa, puede ver los videos, va revisando la información, vaya tomando nota porque sabemos que la memoria falla. Pero aquello que cuando a nosotros se nos olvida, si tomamos nota en un cuaderno, cuando nosotros lo leemos, pues nos refresca eso que nosotros debemos tomar en cuenta siempre, cada vez que venimos delante de la presencia del Señor y queremos que Él nos hable. Porque nosotros sabemos que cuando oramos a Dios, estamos hablando con Él. Pero ¿cómo nos habla el Señor a nosotros? A través de las Sagradas Escrituras. Y muchas veces no hacemos su voluntad porque no entendemos lo que Él nos está diciendo que hagamos. Y bien, habíamos dicho que en la Biblia hay unos grandes grupos de géneros literarios y que a la vez ellos vienen subdivididos. ¿Cuáles son estos grandes grupos? Las leyes, las narrativas, la historia, las cartas y las profecías. A la vez, cada uno de estos géneros literarios viene subdividido. Y les había dicho que hay 217 géneros literarios diferentes en la Biblia, que nosotros muchos de ellos los usamos sin saber lo que estamos usando. Así nos pasa. En nuestra manera diaria de comunicarnos, estamos usando los diferentes géneros literarios y nosotros no lo sabemos. La consecuencia que trae cuando nosotros leemos la Biblia y no entendemos algo es porque no conocemos la forma en que eso fue expresado. ¿Qué se quiso decir en el momento? ¿A quién se le dijo y el por qué se le dijo? En la medida que nosotros logremos comprender esto, le vamos a dar una aplicabilidad a nuestra vida actual.
Siempre he dicho que todo lo que el pueblo de Israel vivió en la carne, nosotros como hijos de Dios lo vamos a vivir en el Espíritu. Entonces, si usted toma una mala decisión, usted sabrá que las mismas consecuencias que vivió el pueblo de Israel en la carne, las vamos a estar viviendo nosotros en el Espíritu. Aunque no estemos en el mismo tiempo histórico, aunque no estemos en el mismo contexto cultural, las consecuencias serán siempre las mismas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no cambia y Él es un Dios de principios. Amén. Entonces, bien, la primera semana hablé de lo que es la fábula. Recuerden esa historia cuando en Jueces, cuando estaban los árboles hablando y eligieron un rey entre ellos. El segundo género literario que les hablé fue de la prosopopeya. ¿Qué hace la prosopopeya? Al igual que la fábula, le atribuye características humanas a la naturaleza y a las cosas inanimadas. Entonces es cuando decimos, oíd tierra, oíd cielos. Eso lo encontramos en la Biblia. La tierra no escucha, el cielo tampoco, pero le estamos atribuyendo características humanas a las cosas inanimadas. La semana pasada estuve hablando de lo que es el eufemismo, y aquí quiero hacer un pequeño refuerzo. ¿Qué es el eufemismo? El eufemismo es el género literario que se encarga de decirnos cosas con palabras que no sean malsonantes, que no sean desagradables. Y estuve hablando de una cita bíblica en Jueces y en Primera de Samuel. En la de Primera de Samuel, la Biblia nos manifiesta cuando el rey Saúl entró a una cueva. Y en nuestra versión, Reina Valera, que es la más popular, la que la mayoría de nosotros usamos, dice que él fue a cubrirse sus pies. Y yo les estuve explicando a través de este género literario que lo que en realidad dice la Biblia, aunque ahí dice literalmente que él se fue a cubrir los pies, metafóricamente, lo que realmente la Biblia nos quiere decir es que él estaba haciendo una necesidad fisiológica. Tipo 2. Sabemos que nosotros tipo 1 y tipo 2. ¿Cómo nosotros sabemos esto? A través de las herramientas que estamos usando. He estado manifestando que sobre la tierra están todos los nutrientes necesarios para que las plantas sobrevivan. De igual manera, en la Biblia está todo lo que necesitamos saber para creer en el Señor. Pero solo cuando escudriñamos y cuando tenemos una actitud como la de los árboles que profundizan las raíces, es cuando encontramos esos grandes tesoros. Y nosotros como seres humanos, cuando queremos encontrar tesoros, el hombre cuando quiere sacar oro de la tierra, ¿qué hace? Excava, usa pala, usa máquinas, usa mercurio, usa el agua, usa la malla para cernir la arena y hasta que encuentra esa pepita de oro, que es el gran tesoro terrenal por el cual el hombre siempre anda corriendo detrás de él. Pero nosotros tenemos otras herramientas. Nosotros no tenemos que usar una pala, no tenemos que usar mercurio. Nosotros tenemos que usar diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, información que nos traiga a nosotros al conocimiento todo lo que sucedió en el tiempo histórico en que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y yo, para reforzar, estuve investigando, amado hermano, no por duda, sino que a mí me gustaría no verme en la obligación de demostrarle a usted que lo que nosotros estamos enseñando, lo que estamos trayendo a la escuela dominical, son cosas que el Señor pone en nuestros corazones. Él pone el querer como el hacer. Y yo le quiero demostrar, amado hermano, leyéndole en otra versión que no es la Reina Valera, sino la Biblia de las Américas, en donde en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 3, dice lo siguiente. Yo lo voy a leer acá y luego se lo voy a pasar a los hermanos que están presentes para que ellos mismos vean que lo que hemos estado enseñando es lo que realmente es la palabra del Señor. Dice así: llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva, y Saúl entró a ella para hacer sus necesidades, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Esta es la historia cuando Saúl entró a la cueva y el rey David tuvo la oportunidad de matarlo. Cuando sus discípulos, cuando sus siervos le dijeron que lo matara, pero él dijo
que no lo haría. Y también hablamos, una cita bíblica en Jueces, una historia en donde el Señor levantó a un hombre llamado Ahod, hijo de Gera benjamita. ¿Se acuerdan que yo dije que era un hombre zurdo y que eso tenía una repercusión en nuestras vidas? Sabemos que la historia nos narra que este hombre fue levantado para liberar al pueblo de Israel. Y cuando él vino ante la presencia del rey, ¿qué hizo él? Le enterró un cuchillo y lo mató. La historia nos narra que estaban en una sala de verano, dice la Biblia. Y yo les estaba explicando que esa es la forma de expresión que tenían ellos en ese entonces. Y que este rey atendió a Ahod sentado en el trono de la sala, o sea, estaba en el inodoro sentado. Y ahí fue donde Ahod tomó el cuchillo y lo mató. ¿Y qué decía la cita bíblica? En el capítulo 22, Jueces, capítulo 3, versículo 22 dice, y la empuñadura entró también tras la hoja y la grosura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre y se le salieron los excrementos. Fíjese, amado hermano, hay otras versiones que dice, y salió el estiércol. Pero ya esta Biblia no está usando el eufemismo, ya el género literario en donde no usan palabras malsonantes, ya aquí lo obvian y lo plasman directamente sobre la Biblia para que usted lo lea y comprenda lo que realmente nos quiere decir la Biblia. Y dice el versículo 24, después de haber salido, vinieron los siervos y miraron, y he aquí las puertas de la sala de la terraza tenía pasado el cerrojo, y dijeron, sin duda está haciendo su necesidad en la sala de verano. En nuestra versión, Reina Valera 1960, dice, sin duda está cubriendo sus pies. Pues ya usted aquí, imagínese que usted es uno de los siervos. Usted va a donde está el rey encerrado con llave y se da cuenta que está encerrado en el baño. Y dice la escritura que estaba haciendo sus necesidades. Y la historia nos cuenta que cuando Ahod le enterró el puñal, salieron los excrementos. ¿Cómo esta persona deducen que el rey estaba haciendo una necesidad fisiológica tipo 2? Primero, el cerrojo de la sala estaba puesto, la puerta estaba trancada. Y segundo, lo que salió de sus vísceras es nada más y nada menos que el estiércol o los excrementos. Y todos sabemos que eso genera un olor. Pero cuando usted viene a la versión Reina Valera 1960, allí dice que estaba cubriendo sus pies. Allí podemos ver el uso del eufemismo, un género literario que si usted no lo conoce, si usted no lo percibe, usted no va a entender lo que dice la Biblia. Entonces usted va a tener una idea que ese rey estaba cubriéndose los pies en una sala, o va a tener la idea de que el rey Saúl, cuando entró a la cueva, fue a cubrirse sus pies. Entonces, es allí donde nosotros, aunque la Biblia dice una cosa, nos quiere decir otra. Y si nosotros no conocemos la manera en cómo se dice esa otra cosa, nunca va a venir a nosotros lo que nosotros los cristianos le llamamos la revelación, la iluminación. Y sabemos que muchas personas caen en el error de no estudiar, de no escudriñar, porque hay una cita bíblica que dice, la letra mata. Pues, amados hermanos, yo quiero que ustedes sepan que cuando la Biblia dice la letra mata, no se refiere que a estudiar nos mata, se está refiriendo a la ley de Moisés. Nadie puede obtener la salvación viviendo por la ley, es por la gracia. Entonces, cuando se refiere a que la letra mata, se refiere a la ley. Pero si usted no entiende el contexto de lo que allí se está hablando, usted interpreta mal. Entonces, lamentablemente, hay hermanos en Cristo que tienen un llamado, que están buscando la presencia del Señor, pero cuando leen allí que dice que la letra mata, entonces ellos se matan postrados de rodillas, orando, pensando que el Espíritu Santo le va a traer ese tipo de revelación. Pues, amado hermano, déjeme decirle que estamos cayendo en un error.
nosotros debemos estudiar, debemos usar las herramientas a través de la ciencia que el Señor permitió que se desarrollara. He dicho infinidad de veces que la verdadera ciencia no contradice la existencia de Dios. Por el contrario, la mucha ciencia siempre te va a conducir a la existencia de Dios. Pero eso es otro tema. Vamos a proseguir con los géneros literarios. Y hoy, benditos hermanos, yo quiero entrar en un tema nuevo, otro género literario. Voy a tratar de cubrir 2, 3 o 4 de ellos. Yo sé que 4 va a ser casi imposible, porque siempre me gusta que cuando usted conozca algo, en la medida de lo posible tome nota. Y tome nota también de las citas bíblicas para que usted mismo pueda investigar, como los bereanos, lo que acá se le está enseñando. ¿Cuál es el género literario al que vamos a entrar hoy? El símil. Símil. ¿Qué es el símil? El símil, así como suena, S-I-M-I-L, símil. ¿Qué es el símil? Es la figura literaria que procede del latín simile, que quiere decir semejante o parecido, y consiste en expresar algo que guarda relación o semejanza con otra cosa. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesucristo y qué hacían los apóstoles cuando hablaban la palabra de Dios? Ellos una cosa desconocida la hacían conocer comparándola por medio de la semejanza. Y la semejanza en el idioma original, en el hebreo, viene por un prefijo que es el que, y en el griego es el katos. ¿Qué son los prefijos? El prefijo es un vocablo que se coloca delante de una palabra para darle un significado contrario al original. En este caso, cuando nosotros decimos que nos vestimos decorosamente, quiere decir que nosotros hacemos buen uso de la ropa que usamos. Pero si usted coloca el vocablo in delante de decoroso, entonces la palabra ya tiene otro significado. Yo puedo decir que alguien se viste indecorosamente y también puedo decir que alguien se viste decorosamente. Decoroso es la buena manera de vestir. Indecoroso es la contrario. Usa una manera de vestir que no está de acuerdo a la moral y a las buenas costumbres. Sabemos que nosotros no podemos andar desnudos en la calle. Hoy en día hay personas que se visten indecorosamente porque muestran sus partes íntimas en la calle. De la misma manera que en nuestro lenguaje el vocablo in se coloca delante de una palabra. En el griego y en el arameo, en el hebreo también existen esos vocablos. Pero como nosotros no lo conocemos, cuando leemos las Sagradas Escrituras ya hay una traducción. Y muchas veces el hombre, no Dios, no el Espíritu Santo, ni los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando se hacen traducciones y no se toman en cuenta los géneros literarios, es allí donde vemos errores de traducción, no errores en la Biblia. Porque en el original tiene un sentido que en otro lenguaje no se puede traducir literalmente. Y cuando el hombre trata de darle la idea principal con lo que fue manifestado algo, puede cometer errores. El hombre, más el Espíritu Santo, no cometió errores. Amén. Y entremos en materia. Acompáñenme, amados hermanos, al Salmo 1. Salmo 1. A otra cosa que le quería decir. Una de las reglas principales del símil es que se usa el adverbio de comparación. ¿Cuáles son estos adverbios de comparación? Como, así y semejante. Como, así y semejante. Por eso, cada vez que usted lea la Biblia y usted encuentre estos adverbios, usted tiene que identificar que allí hay un símil. Allí el Señor nos quiere mostrar algo desconocido con algo ya conocido. ¿Qué debemos hacer nosotros? Para descubrir lo que desconocemos,
debemos investigar en aquellos que estamos supuestos a conocer, pero que realmente no conocemos. Entonces vámonos al ejemplo bíblico. Salmos 1. Vamos a leer desde el versículo 3. Y vean cómo aquí encontramos el símil. Dice la palabra de Dios: será como árbol plantado. Será como árbol plantado. Y dice, junto a corrientes de aguas. Pero sabemos que nosotros no podemos pellizcar un versículo. No podemos. Tenemos que leer el contexto. Entonces, para saber, ahora sí vamos a leer completo. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vea lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjense, amado hermano, que acá hay unas condiciones que nos pone la palabra de Dios. Para que nosotros seamos bienaventurados, no debemos andar en consejo de malos, no debemos andar en camino de pecadores, ni debemos sentarnos en silla de escarnecedores. No debemos andar criticando, malponiendo, ni despotricando de las demás personas. Entonces aquí viene la condición que nos pone el Señor para que seamos bienaventurados. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de noche y de día. Es la condición que nos pone el Señor. ¿Para qué? Para que seamos bienaventurados. ¿Y qué pasa cuando nosotros aplicamos lo que el Señor quiere que apliquemos? Vean los resultados. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muchos de nosotros queremos prosperar. Muchos de nosotros queremos dar fruto. Muchos de nosotros no queremos que nuestra hoja caiga. Pero nosotros no somos árboles, no tenemos hojas. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Fíjense que aquí encontramos el símil, la comparación. Será como árbol plantado para una condición buena. Pero hay otro símil en el versículo 4. ¿Cuál es el símil? Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Dónde está la enseñanza acá, amado hermano? Si usted le pasa por encima la lectura y no se da cuenta que hay un símil, que acá el Señor nos está comparando con dos cosas. ¿Con qué nos compara? Versículo 3, con el árbol plantado. ¿Con qué otra cosa nos compara? Versículo 4. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué debemos hacer nosotros, amado hermano? Sencillo. Nosotros debemos investigar cómo es un árbol plantado. ¿Dónde conseguimos eso? En la Biblia. La Biblia en este mismo versículo nos da algunas cosas, pero la ciencia, la biología, nos dice a nosotros el comportamiento de un árbol. Y nosotros sabemos que orando, postrado de rodillas, el Señor no nos va a traer el conocimiento que nos trae la biología. No estoy diciendo que Él no sea capaz de hacerlo. Él puede hacerlo. Pero si nosotros no tomamos nuestra responsabilidad de hacer lo que Él quiere que hagamos, la revelación de Él que Él permitió a través de otros hijos de Él, de otros hombres, que Él le dio la sabiduría y la inteligencia para que descubrieran cómo Él se manifestó. ¿Qué nos enseña la Biblia en Génesis 1? ¿Quién creó los árboles? ¿Quién creó los mares? ¿Quién creó la tierra? El Señor. Él la creó con el poder de su palabra, pero Él permitió que botánicos, que hijos de Él descubrieran cómo interactúa la naturaleza. Y allí es donde vemos la perfección de los designios y del diseño de Dios. Pero muchos de nosotros queremos aprender el comportamiento de un árbol solamente dedicándonos a orar, solamente postrándonos de rodillas. Pues déjeme decirle, amado hermano, que nos van a salir callos en las rodillas. Y si no investigamos en un libro de biología,
cómo se comporta un árbol plantado, no voy a entender nunca la comparación que está haciendo el Señor para que yo sepa cómo debo comportarme, comparándome con lo que Él creó, porque yo también soy creación de Él. Y siempre he dicho que lo único que se ha apartado del propósito con el que Dios lo creó es el hombre. Las aguas siguen cumpliendo su función, la tierra sigue cumpliendo su función, los árboles y todo lo creado, el aire, las nubes, todo cumple la función para el cual Dios lo creó, excepto el hombre. El único que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, a quien Dios le dio la potestad de crear, de escoger, pues se ha desviado y ha escogido lo malo. Y la palabra de Dios nos enseña que vino la luz a nosotros, vino la luz al hombre, pero el hombre escogió las tinieblas, porque prefiere la oscuridad. El hombre no quiere el conocimiento de Dios. Recuerde, amado hermano, que quien le puso nombre a todo lo creado, ¿quién fue? Adán. Porque Adán estaba en una naturaleza pura, como Dios nos creó, tenía el conocimiento de Dios, pero después que entró al pecado, ese conocimiento de Dios se limitó, menguó, al igual que la cantidad de años que vive el hombre sobre la tierra, ha menguado por el pecado que ha crecido en nosotros, porque hemos estado separados de Dios. Pero ¿qué nos enseña acá? Vámonos al punto del símil. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué hace el árbol cuando está plantado? Primero echa raíces, y a través de la raíz, él absorbe los nutrientes. Hermano, el Señor nos compara a nosotros como árboles, y dice que nosotros debemos estar cimentados en la roca que es Cristo. Nosotros, nuestras raíces, deben estar puestas no en las cosas materiales, sino en las cosas celestiales, que vienen de Cristo Jesús, las riquezas en gloria. Nuestra raíz debe estar en Cristo Jesús. Yo debo procurar alimentarme de lo que Cristo Jesús trajo de parte del Padre. Jesús no habló mis palabras, sino las que el Padre me envió. Jesús, por voluntad del Padre, hizo la voluntad de los cielos en la tierra y nos dejó una oración modelo para que nosotros pidamos de acuerdo al modelo, no para que repitamos sus palabras, porque caemos en la religiosidad. Entonces, hay lugares, por no nombrar ni menospreciar a nadie, que le dieron una mala interpretación a la oración modelo y la tomaron, en vez de tomar el modelo de la oración, tomaron el objeto de la oración. Entonces lo que se repite es el Padre Nuestro. Y muchas personas se lo saben, pero ni siquiera saben por qué lo repiten. Ni siquiera conocen la profundidad de lo que el Padre Nuestro viene para nosotros como hijos de Dios. Y en una de las citas del Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad en el cielo, acá en la tierra, como en el cielo. ¿Quiénes están llamados a hacer la voluntad de Dios acá en la tierra? Nosotros como hijos de Dios. El Señor, Él no creó robots, Él creó seres humanos a la imagen y semejanza de Él. Usted y yo tenemos la potestad de escoger hacer lo bueno delante de Dios o lo malo delante de Dios. Eso es lo que se conoce como libre albedrío. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Se ha apartado de la voluntad de Dios. Entonces, dice acá, no así los malos, que son como el tamo. Cuando yo leí esto, yo pensaba que el tamo era una flor. Yo pensaba que el tamo era una rama, era una hoja después que se secaba. Eso era lo que yo pensaba. Pero cuando comienzo a investigar en una enciclopedia y en un diccionario bíblico, resulta que el tamo es una corteza que tiene el grano y que no es comestible, no es digerible. Por ende, el hombre, cuando cultivaba el trigo y los granos, ¿cuál es la cultura nuestra? Lo metemos en un saco, lo metemos en una bolsa, le caemos a palo y después lo aventamos. Y con el viento, eso que no es comestible, eso que no es bueno para nosotros, se lo lleva el viento. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que las personas malas son como el viento, son como el tamo que se lo lleva el viento. Y el tamo también se puede traducir como hojarasca,
como un desperdicio vegetal, como algo que no sirve para nada. Y las Sagradas Escrituras, cuando usted busca todos los versículos y las citas bíblicas donde se habla del tamo, el Señor nos enseña en Lucas 3, versículo 17, que el tamo es traducido como la paja, es quemada porque no sirve de nada. ¿Qué nos está enseñando acá el Salmo 1? Que el justo, que el varón que no anduvo en consejo de malos, que no practica el pecado y que no anda criticando ni malponiendo a los demás, será como el árbol plantado, porque está haciendo la voluntad de Dios y que va a dar fruto en su tiempo, y aunque venga el verano, aunque venga la tormenta, aunque venga la sequía, su hoja siempre estará verde. Nosotros como seres humanos damos hoja, no damos hoja. ¿Qué representa para nosotros la hoja? La vida, amado hermano, nuestra vida en Cristo Jesús será perpetua, será eterna. Cuando nosotros, como seres humanos, tenemos la actitud que tienen los árboles, plantados a la orilla de corrientes de agua. Hermano, donde hay agua, hay vida. Y el árbol, sin el agua, se muere. ¿Qué dijo el Señor cuando se le presentó a la mujer samaritana en el pozo? El que beba del agua que yo le dé nunca más tendrá sed. Es Jesús, es su palabra, es su enseñanza. Nuestra agua de vida es la única que sacia nuestra sed. Sabemos que hay un agua física que calma nuestra sed corporal, pero hay un agua espiritual que es la única que calma nuestra sed espiritual, es la única que nos llena. Por eso cuando usted corre y se cansa, usted necesita beber agua porque su cuerpo se lo pide. Pero su espíritu también nos pide a nosotros que nos alimentemos del agua que sacia nuestra sed, que es Cristo Jesús. Y la única manera de beber esa agua es leyendo las Escrituras. Él también dijo, yo soy el pan de vida. El pan representa ese maná espiritual, ese maná físico que cayó sobre el pueblo de Israel. Es ese alimento que nosotros recibimos de la palabra. Entonces fíjese todo lo que el Señor nos enseña con una simple comparación que no está escrita acá en la Biblia, como nosotros queremos verla. Hermano, la Biblia no es una receta. Cuando usted va a una receta, la receta le dice cuáles son los ingredientes, le dice el peso, le dice la cantidad, le dice cómo se mezclan, le dice cómo se preparan y luego cómo se cocen. Lo único que no le enseña es cómo se lo come porque usted ya lo sabe. La Biblia no es una receta. La Biblia tiene 217 géneros literarios diferentes. No voy a hablar de todos ellos, voy a hablar de aproximadamente 18. Le he dicho que la información yo la saco del diccionario de figuras de dicción. Acá están los 217 géneros literarios que usted y yo usamos, pero que no los conocemos. Si usted quiere entender las Escrituras, este material, esta herramienta lo va a ayudar. Orando, ayunando, danzando, alabando al Señor, eso a Él le agrada. Esa es su voluntad, para eso fuimos creados. Pero lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, hay modismos y formas de hablar que se usaron hace más de 2000 años. Y si nosotros no conocemos esa forma en que se hablaba, nunca vamos a entender lo que allí se dijo, aunque tengamos la Biblia aquí perfectamente traducida y con algunos errores. ¿Qué es el tamo? Eso que le estaba diciendo. Amado hermano, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, la Biblia nos enseña que seremos quemados. ¿Por qué? Porque no servimos. Porque lo que Él quiere, lo que Él espera de nosotros, que demos el buen fruto, no lo estamos dando. Aunque vengamos a la iglesia, aunque alabemos al Señor, aunque adoremos al Señor, aunque prediquemos bonito. Por eso la palabra nos enseña, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. ¿Y por qué no hacemos la voluntad de Dios? Porque no la entendemos, no nos identificamos con Él, perdemos la identidad, no sabemos cuál fue el propósito para el cual Dios nos llamó. Entonces, amado hermano, cuando nosotros reconocemos cuál es el propósito para el cual Dios nos plantó acá en la iglesia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo Jesús. De la misma manera en que usted tiene un cuerpo con 2 manos,
con 2 piernas, con 2 oídos, con 2 ojos, todo diferente. Cada miembro tiene una función. Entonces el Señor lo plantó acá en la iglesia para que usted cumpla una función, no para que ocupe una posición, porque servirle al Señor no es posición jerárquica, sino función en el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos identificarnos, nosotros debemos descubrir el propósito con el cual Dios nos plantó en la iglesia. Amén. Entonces fíjese, amado hermano, cómo unos adverbios de comparación, así como y semejante, son los que hacen que usted reconozca que hay un símil. Y para que usted aprenda la similitud suya con lo que la palabra de Dios le está diciendo, usted debe investigar algo desconocido para que usted lo comprenda con algo ya conocido. ¿Qué es lo ya conocido? El árbol plantado y el tamo. Ya eso es conocido. Pero usted debe conocerlo a través de la ciencia, a través de otras herramientas. Así que, amado hermano, no pierda su tiempo pensando que cuando estudia, la letra lo mata. Lo que nos mata es la ley. Nosotros por la ley ni por alguna acción podemos ser salvos. Eso es lo que quiere decir esa cita bíblica. Y así como esa, hay infinidad de citas bíblicas que el hombre en desconocimiento la ha tergiversado. ¿Y qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vean cómo la Biblia, hermano, nunca se contradice. Pero vamos a seguir avanzando, amado hermano. Aquí voy a trocar otro género literario. ¿Cómo se llama el género literario? La metáfora. ¿Qué es la metáfora? La metáfora proviene de la expresión metáfora, PH. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir transferencia. Entonces, ¿qué hace este género literario? Pues le transfiere a una cosa sin previo aviso el significado de otra, sin usar los adverbios de comparación, sin usar el así, el como y el semejante. Le transfiere directamente el significado. ¿Cómo así? Vámonos directamente a la cita bíblica, amado hermano. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Todos nosotros los cristianos lo conocemos, lo hemos leído. Muchas veces pensamos que entendemos y tal vez muchos no estemos entendiendo. ¿Por qué? Porque con lo que el Señor nos está comparando, dándonos, transfiriéndonos, lo que hace eso a nosotros. ¿Qué dice en Mateo 5, versículo 14? Vosotros sois luz del mundo. ¿Cómo usted reconoce que hay una metáfora? Cuando el Señor dice que tú eres algo, cuando la Biblia te dice que tú eres algo sin serlo. Entonces cuando el Señor dijo aquí, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué dijo el Señor? Que nosotros literalmente somos una bombilla. No. Metafóricamente esto tiene un significado para nosotros. Y aunque aquí no se usa el adverbio de... Aquí no dice que nosotros somos como la luz del mundo, sino que nos dice que somos. Directamente nos está transfiriendo la característica de la luz a nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Disfrazarnos de bombilla y colocarnos electricidad para alumbrar? No, nosotros como cristianos debemos reflejar lo mismo que refleja la luz. Y de acuerdo a la ciencia, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué es la luz? Hermano, la luz no es más, ¿qué es la oscuridad o qué son las tinieblas? La ausencia de luz. ¿Por qué el hombre vive en tinieblas? ¿Por qué el hombre vive en la oscuridad? Porque no ha recibido la luz de Cristo. Y usted y yo como cristianos, ¿qué debemos hacer? Cuando nosotros llegamos a una reunión, sin importar que la reunión sea una fiesta de nuestros familiares y que ellos no son creyentes, nosotros allí en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, nosotros somos luz porque no practicamos el pecado que practican ellos. No estamos bebiendo, no estamos haciendo uso de nuestros cuerpos con bailes sensuales que seducen a otras personas y conducen al pecado. Eso es lo que el Señor nos está transfiriendo a nosotros cuando nos dice, vosotros sois
la luz del mundo. Yo como cristiano debo transferir, debo transmitir, yo debo irradiar esa luz que el Señor trajo a mi vida, que me alejó del pecado. Yo debo dar testimonio de ella. Pero ¿cuántas personas usted no ve en un mercado, en un centro comercial, que usted no ve la diferencia? Si la persona es cristiana, usted no se da cuenta. Y cuando la escucha hablando, habla hasta peor que muchas personas que no son cristianas. Entonces muchos de nosotros, siendo cristianos, debemos comportarnos como luz del mundo, pero cuando estamos en la iglesia, aquí alabamos, aquí adoramos, levantamos manos santas, somos del grupo de la alabanza, somos del grupo de adoración, tocamos instrumentos, servimos al Señor, predicamos bonito, pero cuando salimos del templo se apagó la luz. Ya no hay la luz que Cristo puso en nosotros, ya no se refleja. Entonces ando en la vida caminando peor que el mundano. Fíjese, amado hermano, cómo el Señor, a través de una metáfora, metafóricamente, Él nos está transfiriendo las características de la luz delante de las tinieblas, nos las está transfiriendo nosotros como cristianos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos llevando la luz de Cristo donde hay oscuridad o estamos llevando más oscuridad donde ya la hay? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Otra metáfora, está allí en el mismo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Me pregunto yo, ¿cómo es la sal? Blanca. Yo no soy blanco. ¿Está el Señor equivocado aquí comparándome con la sal? Hermano, no es una descripción literaria, es algo metafórico, por eso el género literario se llama metáfora. Te está transfiriendo características de algo sin que tú lo seas, literalmente. Nosotros físicamente no somos un grano de sal, pero si nosotros queremos saber las características de la sal, para saber cómo debemos comportarnos nosotros como cristianos, nosotros tenemos que irnos a la ciencia. ¿Y qué dice la ciencia de la sal? ¿Qué hace la sal? No hay que investigar mucho. La sal le da gusto a las cosas. Usted puede preparar el plato más exquisito que sea. Si no tiene sal, eso no sabe a nada. Pero esa no es la única característica. Mucha gente conoce esa característica solamente. Usted sabía que en los tiempos cuando no había nevera, cuando no había refrigerador, la carne se salaba para que no se pudriera. ¿Qué hace la sal? Previene la pudredumbre, previene que las cosas se dañen. El Señor, cuando decidió enviar el diluvio sobre la tierra, Él la envió porque toda carne estaba corrompida, toda carne estaba podrida, hablando metafóricamente. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? ¿Qué hace la sal? Previene que toda carne se dañe. Toda carne es un modismo, es una expresión hebrea que se usó para hablar de las personas. Entonces la sal, nosotros como cristianos, debemos comportarnos como la sal en las personas. ¿Cómo? Redarguyéndolo del pecado, hablándole en amor. Hermano, eso que usted está haciendo está mal delante de Dios. Pero muchos de nosotros vemos el pecado y nos callamos, porque no quiero caer mal, porque queremos agraciar al hombre y no a Dios. Queremos que se hable bien de nosotros. Y a quien nosotros nos debe interesar que tenga un buen concepto de nosotros es el Señor, es nuestro Padre que está en los cielos. Porque de Él viene la salvación. Mi salvación no viene de mi jefe cuando yo le agrado a Él. Mi salvación no viene de mis padres y de mi esposa cuando yo le agrado a ellos. Mi salvación no viene de mis pastores y de mis líderes cuando yo le agrado a ellos. Hermano, como seres humanos, todos estamos sujetos a cometer errores. Y si uno de nosotros se equivoca, en amor, nosotros debemos comportarnos como la sal. Hermano, esto está mal delante de los ojos de Dios y debemos darle la explicación que la persona merece que le demos. Pero hay otra característica que mucha gente la conoce y no la aplica como cristiano. ¿Qué hace la sal? Cuando usted cocina y usted se pasa de sal, ¿qué sucede? Le sala la boca. ¿Y qué le produce eso? Sed. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Yo debo hablar y yo debo comportarme delante de otras personas
para que yo como sal produzca sed en otra persona. ¿Sed de qué? Yo quiero lo que mi hermano Eric quiere. Yo quiero lo que mi hermana Magda tiene. Yo quiero lo que mi hermano Raúl tiene. Eso que ellos tienen, yo lo quiero también. Pero ¿qué pasa? Nosotros en la carne, ese sentimiento cuando no proviene de Dios, se llama envidia, amado hermano. Se llama ganas de obtener algo sin pagar el precio. Eso genera la envidia. Eso genera el hurto, el robo. ¿Por qué las personas roban? Porque quieren algo y no quieren pagar el precio. ¿Qué hacen ellos? Toman una tontería y se la meten en el bolsillo. Entonces nosotros debemos enseñarle a la gente que lo que está en nosotros no proviene de nosotros, sino que nos las dio el Padre. Y lo que por gracia recibimos, por gracia damos. Fíjense la característica. Yo debo producir yo debo producir sed en aquellas personas que son cristianas y que no están cumpliendo la voluntad de Dios. Hay personas que tienen 15, 20, 30 años en el Evangelio y todavía están sentados en un banco. Hay personas que tienen 2, 3 años en el Evangelio y se han desarrollado más. ¿A qué se debe eso? El Señor no tiene preferido, el Señor no tiene preferencia. Eso depende de una actitud suya delante de Dios. Ríndase delante de Dios y dígale: Padre, yo quiero hacer tu voluntad, revélate a mi vida, escudriñe las Escrituras, descubre el propósito para el cual Dios te creó. No vivas sin una identidad en Cristo. Entonces nosotros, cuando vemos hermanos que están débiles en la fe, nosotros debemos producir sal en ellos, sed. Nosotros debemos producir que ellos anhelen lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y el Señor no me va a quitar a mí para darle a otra persona. Él tiene suficiente para repartir de acuerdo a su gracia. Él no es escaso. Nosotros no le servimos a un Dios limitado. Nosotros le servimos a un Dios ilimitado, que creó los cielos, creó la tierra y todo lo que en ella habita. El aire no se termina, el agua no se termina, la tierra no se termina. Nosotros acabamos con el aire, nosotros acabamos con la tierra, nosotros estamos acabando con la creación de Dios. ¿Por qué? Porque como cristianos no estamos preservando su creación. Como cristianos no estamos cumpliendo la sal del mundo. Estamos flaqueando, amado hermano, la iglesia. En estos tiempos de crisis, ¿qué está haciendo la iglesia? Estamos siendo sal de la tierra. Estamos siendo la luz del mundo. Hay muchos cristianos que pretenden salirse del llamado, apartarse de la función que el Señor puso en la iglesia para ocupar un cargo en el gobierno. Cristianos que quieren ser presidentes, cristianos que quieren ser diputados, que quieren ser gobernadores. Hermano, no hay nada mayor que el llamado a Dios. En el mundo el hombre se desvive por un título, por un cargo. Hermano, nosotros como cristianos debemos desvivirnos por hacer la voluntad de Dios y cumplir la función del cuerpo de Cristo para el cual Él nos insertó en la iglesia, en su cuerpo. Por eso he dicho que nosotros como hombres, aún siendo cristianos, nos dividimos. Yo soy de esta denominación, yo soy de esta corriente, yo soy de esta doctrina, yo soy de esta creencia. Y muchas de ellas son dogmas creadas por el hombre. El Señor no nos ve a nosotros. Allá tengo un cuerpito, allá tengo otro y allá tengo otro. La iglesia mundial es un solo cuerpo, amado hermano. Y lamentablemente, muchas personas están en la iglesia y no están en el cuerpo. Muchas personas vienen a la iglesia y no cumplen su función. Muchas personas vienen a la iglesia pretendiendo ocupar una posición. Lamentablemente, como seres humanos es natural que nos equivoquemos. Hay hombres de Dios con grandes llamados ocupando un puesto en una iglesia por llamarse apóstol. Ellos mismos se llaman apóstoles. Hay personas que se llaman evangelistas. Hay personas que se llaman pastores, que fueron llamados por ellos mismos y no fueron llamados por Dios. Porque Dios cuando te llama, Él te capacita, Él te equipa y Él te respalda. Un ejemplo, amado hermano, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro genuino con Jesús, él sabía que el Señor lo había cambiado. Él vivió un proceso, él estuvo ciego, aprendió muchas cosas, pero no fue sino en Hechos, no recuerdo qué capítulo, cuando por medio del Espíritu Santo le dijo Dios a la iglesia:
apartame a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Amado hermano, hay hombres que dividen una iglesia porque ellos quieren ser pastores. Hay hombres que se autodenominan apóstoles no porque ellos se preocupan por las almas, sino porque se preocupan por lo que genera, lo que aportan las almas, por el dinero, amado hermano. Hermano, cuando nosotros entendemos a través de algo tan sencillo como es el género literario, una regla que yo debo cumplir para interpretar las Sagradas Escrituras, yo le doy una correcta interpretación, valga la redundancia, que es lo que se conoce como exégesis. Cuando yo logro interpretar lo que Dios tiene para mí, yo me identifico con el propósito para el cual Dios me creó. Entonces mi hermano Eri, mi hermano Raúl, mi hermana Magda, el pastor y todos los que están acá, mi hermano, ellos no son competencia para mí, porque en el cuerpo de Cristo hay un hígado, hay un estómago, ahí es el páncreas, está el corazón, hay muchos órganos, amado hermano. Y aunque una persona en el cuerpo de Cristo tenga el mismo llamado que Dios, a esa persona Dios le dio a él para que él desarrolle lo que debe desarrollar. Y me dio a mí lo que él quiere que yo desarrolle. Cuando yo entiendo eso, yo no soy competencia para nadie y nadie es competencia para mí. Entonces ese sentimiento de anhelar la gracia que tiene mi hermana Magda, pues yo simple y llanamente la busco en la presencia de Dios. Yo no ando criticándola. Yo no ando criticando a mi hermano Frank. Yo no ando criticando al pastor lo que él hace. Si yo veo un error de acuerdo a la Biblia, en amor, yo los llevo, los conduzco a ellos el error. Hermano, yo he dicho que el propósito de esta escuela dominical no es que usted me dé muchos likes ni que me dé muchos views. Yo lo que quiero es que de la misma manera que el Señor me llamó, me sacó de la inmundicia y me puso a cumplir una función en el cuerpo de Cristo, yo lo único que pretendo es que usted cuando venga a las Sagradas Escrituras, conociendo estas reglas, siguiendo estas verdades, usted entienda lo que el Señor tiene para su vida y que usted sea pleno, que usted no vea a nadie como competencia, que usted no compita por un cargo, sino que usted se sienta mal porque la función para el cual Dios lo puso en el cuerpo de Cristo, usted no la está cumpliendo. Y eso nos lo expresó muy bien desarrollado el apóstol Pablo cuando le habló a los Corintios, porque había mucho desorden. Hermano, somos el cuerpo de Cristo. Cuando yo hablo mal de una persona, ¿sabe qué estoy haciendo? Estoy hablando de mis pies. Es como que yo agarrara un cuchillo y me lo estuviera pasando. Estoy maltratando parte de mi cuerpo. Nosotros como hermanos en Cristo fuimos llamados a crecer en la unidad de la fe, que seamos y vivamos un mismo sentir, que seamos uno solo, que la necesidad de uno sea mi necesidad, que la alegría de otro sea mi alegría. Yo no puedo crear raíces de amargura, yo no puedo sentir envidia porque el Señor levantó a mi hermano Tony y yo tengo 20 años en la iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo mal? Algo estoy haciendo mal. ¿Sabe qué, amado hermano? Posiblemente por desconocer cómo se dijeron las cosas en la Biblia, por usted leer lo que está en la Biblia y no entender lo que ella quiere decir, tal vez eso lo esté conduciendo a un error. Así que, amado hermano, agarre las reglas de la hermenéutica, lo que se debe hacer, porque la palabra no se contradice, porque el Espíritu Santo que inspiró a los que escribieron la Biblia es uno, y es el mismo Espíritu Santo el que te va a traer la revelación, y Él no se puede contradecir. Entonces el Señor no usa para que después tú digas que el Espíritu Santo te dijo algo que no es lo que está en la Biblia. Mucho cuidado con las profecías, amado hermano. Mucho cuidado con las adivinanzas, con la agorería, porque eso es ser agorero. Así que bien, amado hermano, hemos cubierto 2 géneros literarios y de estos 2 géneros literarios provienen 2 más. Por eso no entré en los otros 2, porque los otros 2 que vamos a hablar la semana que viene provienen de esto. Es lo mismo, pero con algo añadido. Amado hermano, ha concluido el tiempo de la escuela dominical. Que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra, que esta enseñanza haya sido de utilidad para su vida, que la ponga en práctica y que nos dediquemos a escudriñar las Escrituras usando las herramientas que el Señor permitió que nosotros pudiésemos alcanzar. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.